Buenas noches, soy el profesor Shaolin. Hoy les contaré una bonita experiencia que tuve con mi señor padre, el señor Francisco Chamorro Sánchez, del cual aprendí mucho y aprendí también que uno se puede valorar y llegar a la meta que desea. No es difícil y tampoco es fácil, es decisión de uno para sobresalir. La historia que les voy a contar se llama La Gran Bicicleta. ¿Por qué la Gran Bicicleta? Porque yo desde muy pequeño yo no tenía una gran afición por los estudios. Pero sí que cuando llegué a quinto y hasta sexto grado tenía la tristeza de no aprender como otros aprendían. No me gustaban las matemáticas, no me gustaba leer mucho. Con eso mis padres observaron que tenía un gran problema con estas dos áreas, que es la comunicación y la matemática. No tengo una gran fluidez al hablar, se dice, pero tampoco tengo que decir que no puedo, porque sí tengo una gran fluidez en enseñar la matemática. Les puedo comprobar que es fácil aprender la matemática, no es tan difícil como muchos la piensan. Yo, por ejemplo, cuando no sabía matemática y lloraba, mi papá me decía, es tan fácil, hijo, que solamente le tienes que poner ganas para sobresalir. Por ejemplo, me enseñó las matemáticas jugando con el monopolio. A veces dejamos de lado estos juegos de mesa que nos podrían ayudar. La comunicación era fácil. Me sacaba a la calle y me decía, hijo, ¿qué dice ahí? Entonces yo leía los letreros, leía las palabras que habían en los avisos y me decía, estoy ciego, no veo bien, dime qué hay. Entonces seguía contando así las palabras, le contaba lo que leía y a la medida, sin darme cuenta, empecé a tener mejor fluidez. Tal vez este video tenga un poco de inconveniente al hablar, porque en partes no tengo costumbre de hacerla, pero quiero contarles esta historia. Cuando ingresé al primer año de secundaria, en mi gran colegio, que para mí siempre va a ser el mejor, el colegio Yatupa, estuve en el turno tarde. Cuando entré al salón, el primer profesor que entró a mi aula fue el profesor de matemática. Yo me acuerdo, el nombre de este profesor es el profesor César Cañoli. Entró con una voz firme, todos nos paramos, saludamos al profesor y nos dijo, siéntese. Y empezó a decirnos que nos íbamos a ir presentando uno por uno. Entonces, fueron presentándose cada uno de mis compañeros de aula. Me incluyo que cuando me tocó mi turno, estuve nervioso. Le dije, profesor, yo me llamo José Carlos Chamorro Bermúdez. Vengo de la escuela Felicita Garay, que antes se conocía como la práctica mixta. Entonces el profesor me miró fijamente y me dijo, uy, serás igual que tus hermanos. Me dejó una duda porque decía igual que mis hermanos y yo no sabía por qué. Tenía tanta esta duda que me acerqué al subdirector, el cual conocía, y le pregunté, el profesor me dijo que debía ser igual que mis hermanos. Disculpe, profesor, ¿cómo eran mis hermanos? Él se rió y me dijo, entra, hijo. Me mostró el cuadro de méritos que habían en el colegio, en los cuales veía a mis hermanos estar entre los primeros puestos siendo los mejores alumnos de dicha institución. Al ver esto me sentí un poco mal porque yo sabía muy bien que no era tan bueno en las matemáticas ni en la comunicación. Llegué a casa preocupado y le contesto a mi papá. Mi papá se rió tanto que me dijo, mira hijo, hagamos un trato y contrato. Si te sacas entre los primeros puestos, en Navidad yo te compraré una bicicleta, una BMX, que en esa época del año 1991 era un boom tener una bicicleta a un niño. Me acuerdo que muchos de mis compañeros me prestaban sus bicicletas para aprender a manejar y nunca voy a olvidar a mi amigo Alirio Yepes que me enseñó a manejar una bicicleta. Les sigo contando esta historia en la cual el trato era que si yo sacaba entre los primeros puestos, mi padre me iba a comprar una bicicleta en Navidad. Señores, realmente fue impresionante. Era la bicicleta. ¿Qué hice? Por la bicicleta me puse a estudiar, solamente por lo material, la bicicleta. Tener la ilusión de manejar una bicicleta. Me puse a estudiar constantemente, aprendí muchas cosas, no es por decirles, pero obtuve el primer puesto
en el nivel secundario, en el primer año de secundaria, a nivel de los 6 primeros que habían en esa época. 3 turno mañana, 3 turno tarde. Obtenía el primer puesto y me acuerdo mucho que el director en una ceremonia dijo, y justo mis padres estuvieron presentes: inscribiremos el nombre del alumno en el libro de oro por haber obtenido el mayor puntaje. Nunca me voy a olvidar eso. Cuando llegó la Navidad, yo emocionado frotaba mis manos por mi bicicleta. Cuando hubo que abrir los regalos, no hubo bicicleta. No hubo. No porque mi padre no podía o no quería comprarme, sino que el nivel económico o la situación económica de esa época no tenía mi padre para poder darme ese lujo de tener una bicicleta. Estuve molesto con él mucho tiempo, más o menos 2 a 3 semanas. Él me miraba, se ponía triste. Yo no comprendía la situación que él pasaba. Pero cuando se acercó y me comentó: hijo, si yo tuviera el dinero suficiente te la compraría. Y empezó a contar que no tenía un sistema económico estable porque tenía muchos compromisos, deudas que pagar. Es cierto. A veces no había ni para comer, señores. Pero eso no significa que me iba a milanar. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Hagamos un nuevo trato y contrato, hijo. ¿Cuál será, papá? El nuevo trato y contrato es que si te vuelves a sacar el primer puesto, ahora sí te compraré tu bicicleta sin falta. Entonces, ¿qué sucedió? Ya no quería ser el primer puesto por la bicicleta, sino que durante ese primer año de secundaria me di cuenta que ser el mejor era lo máximo. Te sentías orgulloso, que todo el mundo hable de ti, que digan que eres el mejor. Y me puse a estudiar, pero ya no lo hacía por la bicicleta, sino porque me había gustado ser el mejor. ¿Qué pasó? Obtuve entre los primeros puestos, mi padre orgulloso, mi mamá igual. Llegó la Navidad y no había bicicleta. Me daba cuenta que el nivel económico no era tan bueno y no podía exigir a mis padres algo que no podrían comprarme. Lo dejé. Tercer año, entre los mejores. Cuarto y quinto, igual, siendo uno de los mejores alumnos del colegio. Cuando terminé, en son de broma le pregunté a mi papá en esa Navidad, cuando terminé el quinto de secundaria: papá, ¿por qué nunca llegaste a comprar mi bicicleta? ¿O cuándo me la vas a comprar? Y él, sonriendo, me dijo: ya te la di, hijo, te di tu bicicleta. Y yo le dije: ¿pero dónde? ¿Dónde está? Y él me dijo: mira, te explico. Cuando uno compra una bicicleta, ¿qué hace lo primero con la bicicleta? Trata de manejarla, y si no sabe, tiene que seguir tratando hasta encontrar el equilibrio. ¿Cierto, hijo? Sí, papá. Durante tu primer año de secundaria, ¿qué hiciste con tu vida y con tu manera de estudiar? ¿Lo has equilibrado? Sí, papá. ¿Llegaste a ser uno de los mejores? Sí. ¿Tuviste un equilibrio perfecto? Sí. Después de tener un equilibrio en una bicicleta, ¿qué hacemos? Empezamos a pedalear, ¿cierto? Sí, papá. ¿Sigues pedaleando? Sí. ¿Y te vas volviendo más experto? Correcto. Sí. Durante tus años de segundo y tercero de secundaria, ¿qué hiciste? Empezaste a pedalear y te volviste un experto. ¿Por qué? Porque te encantaban los estudios, te volviste más responsable. ¿Correcto? Sí. Cuando ya has practicado bastante, ¿qué haces con la bicicleta? Piruetas, saltas lugares imposibles de llegar, ¿no? Con la bicicleta, recorres todos los caminos por donde vas y siempre llegas a ser uno de los grandes ciclistas, ¿correcto? Sí. ¿Qué hiciste en cuarto y quinto, hijo? Demostraste que podías dar más de lo que tú pensabas. Llegaste no solamente a ser uno de los mejores estudiantes, también te desenvolviste muy bien en la parte deportiva y también demostraste que podías, aparte de estudiar,
trabajar y solventarte en muchos casos que a veces no había. Dime, hijo, ¿qué bicicleta más quieres? Con escuchar esas palabras, señores, realmente me puse a llorar y dije, qué bacán, esta bicicleta nunca nadie la va a tener. Gracias.